¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que inicie su semana con nosotros en este segmento de información para documentar la realidad con el propósito de que tengamos más elementos para la comprensión y el entendimiento. Esta semana, esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará y votará un proyecto de sentencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera que propone desechar y declarar improcedentes un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, presentado por la morenista Claudia Delgadillo González, y un juicio de revisión constitucional electoral promovido por el partido Morena, que piden la anulación de los comicios de gobernador en Jalisco, en los que autoridades electorales estatales y el Tribunal Electoral de la entidad le adjudicaron la victoria a Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. El proyecto de sentencia del magistrado Fuentes Barrera, dado a conocer este jueves 10 de octubre del 2024, que será sometido a consideración de los 4 magistrados restantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, propone que se confirme el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección a la gubernatura en Jalisco, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida en favor de Jesús Pablo Lemus Navarro. Existen evidencias suficientes para afirmar que en los comicios de Jalisco realizados el pasado domingo 2 de junio del 2024 se violaron los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Habría razones suficientes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara esas elecciones plagadas de irregularidades, tanto en la disputa de la alcaldía de Guadalajara como en la contienda por la gubernatura. En Jalisco se perdió la custodia de los paquetes electorales y se perdió la certeza en el cómputo de los sufragios. Hubo graves inconsistencias en el programa de resultados electorales preliminares y existen evidencias del involucramiento de funcionarios de gobiernos municipales y estatal como consejeros electorales o representantes de Movimiento Ciudadano en las urnas en apoyo de la candidatura de Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. Las graves irregularidades observadas no solamente obligarían a anular los comicios, también harían imperativo que el Instituto Nacional Electoral analizara la pertinente remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, y ejerciera su facultad de atracción para asumir la organización y realización de elecciones extraordinarias en Jalisco. Desde la apertura del programa de resultados electorales preliminares, se observaron serias inconsistencias en el trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. De entrada, el PREP Jalisco abrió 2 horas más tarde de lo establecido para todo el país y empezó a cargar datos hasta las 22 horas, con muy escaso flujo
de Estadísticas. El primer corte del programa de resultados electorales lo vemos en la diapositiva número 6. En la diapositiva 6 vemos este primer corte a las 22 horas del domingo 2 de junio del 2024, 2 horas después de la hora en la que oficialmente se dijo que iniciaría. De las 20 horas lo recorrieron a las 22 horas del domingo 2 y la suma, usted la puede ver en pantalla, apenas 136 votos computados para Claudia Delgadillo, 116 para Pablo Lemos y 41 para la candidata de PAN, PRI, PRD, Laura Lorena Aro. Esto a las 22 horas, 2 horas después del momento de la hora fijada para iniciar con la apertura del PREP. Es decir, empezó 2 horas tarde y con muy precaria estadística sobre los comicios. A las 12 de la noche, a las 24 horas, el corte que le presentamos en la diapositiva número 7 nos dice que para entonces ya se habían computado apenas 319 actas de las 10.917 que se abrieron en Jalisco a las 24 horas. Es decir, 2 horas después el cómputo iba apenas con 319 actas computadas. Y después en el cierre formal del PREP, 24 horas después, a las 22 horas con 40 minutos del 3 de junio del 2024, en la diapositiva 8 vemos esta captura de pantalla. La diapositiva 8 nos dice que en el PREP de Jalisco, en la parte superior izquierda dice actas capturadas, 86.34%. Sin embargo, en realidad las actas que verdaderamente fueron computadas, o sea, los números que fueron sumados en realidad, no fueron el 86% de las actas al cierre del PREP. En realidad solamente se contabilizaron el 63.56%, como lo vemos en la diapositiva número 9. Aquí en la diapositiva número 9 vemos incluso otro dato muy interesante. Dice en la parte inferior izquierda, en el semicírculo, dice, lista nominal de casillas aprobadas, 7.080.643. Se refiere a las personas que podrían votar en Jalisco, 7.080.643. Nada más que ese dato tiene un problema porque el viernes 5 de abril del 2024, el periódico Mural de Guadalajara publicó información firmada por el reportero Francisco de Anda Argumedo, en la cual se refiere a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco informó que la lista nominal de electores en la entidad para los comicios del domingo 2 de junio sería de 6.695.025 ciudadanos. La pregunta obligada es, ¿de dónde salieron esos 7 millones de potenciales votantes cuando la lista nominal nada más tenía registrados 6.6 millones de votantes potenciales? Las estadísticas del programa de resultados electorales preliminares de la elección de gobernador en Jalisco contrastan con el avance general nacional en la captura y publicación de 160.517 actas de escrutinio y cómputo, que equivalen al 95.23% de las 170.648 casillas aprobadas para el proceso electoral 23-24. Este dato lo dio a conocer el INE a las 20 horas del lunes 3 de junio del 2024. Es decir, el cierre del PREP del INE de la elección presidencial de diputados y senadores cerró 24 horas después de su apertura el lunes 3 de junio con el 95.23%. El dato relevante es que al cierre del PREP en Jalisco el lunes 3 de junio del 2024 apenas se habían contabilizado 63.57% de las actas computadas, con un 30% menos que lo que había ya computado la elección federal en las mismas casillas, con los mismos votantes. En el caso de Jalisco había un retraso del 63.56% contra más del 95% en promedio que registró el Instituto Nacional Electoral en la votación federal. Y vemos en la diapositiva número 11 un dato que es muy importante.
Una de las condiciones que se requieren para que una elección pueda ser anulada es que entre el primero y el segundo lugar haya menos del 5% de votos de diferencia, menos del 5% de votos. Pues bien, vea usted esta imagen, la diapositiva 11. El sábado 8 de junio del 2024, el periódico Mural de Guadalajara publicó lo siguiente. Anoche, durante la sesión del Consejo General del Instituto Electoral, la presidenta de ese organismo, Paula Ramírez, informó que en los comicios se contó con una participación de 3.768.443 ciudadanos. Un 57% del listado nominal participó y ya concluyó el cómputo de las 10.917 actas de casilla previstas para la elección de gubernatura. En la reunión del INE oficial se detalló que se contabilizaron 1.626.941 votos para Pablo Lemos, como lo vemos en la pantalla, y también que se contabilizaron para Claudia Delgadillo 1.440.161 sufragios. ¿Eso qué significa? Que el Instituto Electoral de Jalisco le atribuía a Pablo Lemos un porcentaje de votos del 43.17 contra un porcentaje de 38.21 a Claudia Delgadillo. ¿Esto qué significaba? Que había una diferencia de 4.96%, es decir, menos del 5% que contempla la ley para considerar la posibilidad de anular unos comicios. Bueno, vemos el cómputo final de la elección en la diapositiva número 12. Este es otro dato oficial, diapositiva número 12. Este dato incluso aparece en el proyecto de sentencia sobre la elección de Jalisco. Este dato dice lo siguiente: cómputo final de la elección de gubernatura de Jalisco el 9 de junio del 2024. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana efectuó el cómputo estatal y la calificación de la elección por la gubernatura. Y el dato aquí que vale la pena ver en la diapositiva 12 es que la diferencia de este resultado oficial, digamos, difundido por la autoridad electoral el 9 de junio, dice que había una diferencia de 4.95% entre el primero y el segundo lugar. Y incluso en la diapositiva número 13 vemos la tabla de la elección de gobernador que originalmente difundió el Instituto Electoral de Jalisco. Esta tabla la capturamos, la recuperamos el 17 de julio del 2024, pero esta tabla ya no está en la página oficial del Instituto Electoral de Jalisco. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver enseguida. Vamos a ver lo siguiente. El lunes 12 de agosto de 2024, en la sentencia en la que rechaza por presumiblemente infundados los argumentos de Morena en su juicio de inconformidad, el Tribunal Electoral de Jalisco advierte en las páginas 264 y 265 del referido documento lo siguiente: de los resultados se deduce que la votación válida, esto es, sin tomar en cuenta los votos nulos y los votos de candidatos no registrados, quedó en 3.676.663 votos. En ese sentido, si el partido político Movimiento Ciudadano tuvo 1.626.789 votos, que representan el 44.25% de la votación válida, y la coalición Sigamos Haciendo Historia tuvo 1.440.024 votos, que representan el 39.17%. Por lo tanto, la diferencia de votos entre el partido y la coalición citada fue de 186.765 votos, lo que en porcentaje representa una diferencia entre el primero y el segundo lugar del 5.08%. Es decir, el Tribunal Electoral de Jalisco, el lunes 12 de agosto, le aumenta el porcentaje de votos a Pablo Lemos de las cantidades anteriores que le habíamos comentado, del 4.96 y 4.95% que oficialmente se informó, lo aumentó a más del 5%, al 5.08%, en una manipulación de los criterios para considerar los porcentajes de votación. Los porcentajes de votación se consideran sobre los votos totales captados en las urnas y no sobre la votación válida.
La votación válida solamente se utiliza para la asignación de diputados plurinominales, por ejemplo, pero para sacar el porcentaje de votos de un candidato ganador tiene que ser sobre la votación total emitida en las urnas, incluyendo los votos nulos e incluyendo los votos de candidatos no registrados. Pero en este caso, el Tribunal Electoral del Estado, que encabeza Tomás Vargas Suárez, le hizo el favor a Pablo de aumentarle el porcentaje por encima del 5% por las razones que enseguida le decimos. El mismo Tribunal Electoral de Jalisco advierte enseguida en la sentencia, por lo que con independencia de que no se hayan acreditado las irregularidades alegadas por el actor, en este caso Morena, en cualquier caso, las mismas no serían determinantes, toda vez que, como ya se dijo, la diferencia entre el primero y segundo lugar fue superior al 5% que establece el artículo 41 de la Constitución Federal para considerar una posible nulidad de los comicios. Esta manipulación de las cifras es un elemento que el Tribunal Electoral Federal debería tomar en consideración porque muestra un deliberado propósito del Tribunal Electoral de Jalisco de ayudar y favorecer la causa de Pablo Lemos Navarro. Bueno, el lunes 17 de junio del 2024, el periódico El Diario NTR publicó una información que dice en su cabeza principal: 70,000 votos se quedaron sin computar. Y la síntesis de esta información es que en El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan se quedaron sin ser computadas 217 casillas, entre 70,000 y 75,000 votos sin contar para las elecciones de gobernador y de diputados. Es decir, se rompió la cadena de custodia. Sin embargo, la presidenta del Instituto Electoral en el estado de Jalisco, Paula Ramírez, dijo: no, son errores humanos comprensibles porque la gente estaba muy cansada. Bueno, el miércoles 19 de junio del 2024, el periódico NTR publica, en la diapositiva 17 lo vemos, publica una nota donde dice que quedaron sin computar 39,158 votos. ¿Esto qué significa? Bueno, 124 casillas para la elección de gobernador en 38 municipios de Jalisco no se incluyeron en el cómputo. Representarían poco más de 39,000 votos. Por lo tanto, sumadas las cifras del lunes y las del miércoles publicadas por el diario NTR de Guadalajara, habría un total de 341 casillas que no se computaron y que representarían más de 114,000 votos, más de 114,000 votos. Usted dirá, bueno, pero la diferencia entre el primero y el segundo lugar no es suficiente para que se pueda modificar el resultado. No, no es un asunto de que aquí estamos hablando de 114,000 votos. Es un asunto de certeza, de legalidad. Si se perdió la custodia de 341 casillas, que es lo que documenta NTR, el diario NTR, entre el lunes 17 y el miércoles 19, no sabemos en realidad de qué dimensiones fue la pérdida en la custodia de las casillas electorales. Pero el dato es muy concreto. 341 urnas que representan más de 114,000 votos no se computaron. Y dijo la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco: bueno, es un error humano comprensible porque la gente estaba muy cansada, porque fue una elección muy compleja donde votó mucha gente. Esa fue la justificación de la autoridad electoral sin asumir su responsabilidad sobre lo que había sucedido con estas 341 casillas. En los resultados de los comicios en Jalisco y en particular en la zona metropolitana de Guadalajara, hay estadísticas que contradicen el ánimo victorioso de Movimiento Ciudadano en la contienda por la alcaldía de Guadalajara, donde el triunfo se le acreditó oficialmente a la emesista Verónica Delgadillo García y por la gubernatura a Lemus Navarro. En la zona metropolitana de Guadalajara, que concentra más del 60% de todos los votos del estado de Jalisco, también tienen cabecera 12 de los 20 distritos electorales de la entidad. Si nos vamos a la diapositiva número 20, en la diapositiva número 20 vemos con claridad un dato muy interesante. De esos 12 distritos que tienen cabecera en la zona metropolitana de Guadalajara, estamos hablando de 12 de 20 distritos electorales locales.
De esos 12 distritos electorales locales, en la zona metropolitana de Guadalajara, la coalición Sigamos Haciendo Historia, encabezada por Morena, ganó 8 de los 12 distritos electorales locales por los que se compitió en junio. 8 de 12, pero perdieron Guadalajara y perdieron la gubernatura. Luego, en la diapositiva número 21, vemos estos mismos distritos electorales de la zona metropolitana, 12 de 20, pero en la elección de diputados federales. Son los mismos distritos con la misma gente, con los mismos votantes. Bueno, pues en esta diapositiva número 21 vemos que de los 12 distritos de la zona metropolitana de Guadalajara, Morena y sus aliados ganaron 8 de 12, perdón, 10 de 12. Morena ganó 10 de 12 distritos metropolitanos en Guadalajara, 10 de 12, y los otros dos los ganó el Partido Acción Nacional en alianza con el PRI y el PRD. Esto significa que el partido que gana Guadalajara, Movimiento Ciudadano, que le reconocen el triunfo en Guadalajara a Movimiento Ciudadano, y el candidato a gobernador Pablo Lemos, que es alcalde de Guadalajara con licencia y ahora gobernador electo, supuestamente gobernador electo, ese supuesto gobernador electo no ganó un solo distrito electoral federal en la zona metropolitana de Guadalajara cuando él fue 2 periodos consecutivos alcalde de Guadalajara. Eso suena muy extraño. Es decir, la gente abandonó a Pablo Lemos en la contienda federal y no le dio a Movimiento Ciudadano ni un solo distrito de los 12 que están en la zona metropolitana, y de los locales le dio 8 a Morena y solamente 4 al partido Movimiento Ciudadano. Bueno, en la página 129 de su juicio de inconformidad, Morena reclama la nulidad de la elección por violación sustantiva grave y generalizada a múltiples principios constitucionales como la imparcialidad, la neutralidad y la equidad, por la participación como consejeros o funcionarios electorales de funcionarios vinculados a gobiernos municipales y estatal de Movimiento Ciudadano, que presumiblemente favorecieron a Pablo Lemos, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco. Reitera Morena en las páginas 135 y 136 de su juicio de inconformidad que en 11, en 11 de los 20 consejos distritales electorales de Jalisco, es decir, más del 50% de dichos órganos, existió presencia de servidores públicos que tuvieron un claro conflicto de interés que impidió que se desempeñaran de un modo objetivo, imparcial y óptimo, ya que dependen directamente de gobiernos controlados por personas o titulares emanados directamente de las filas de Movimiento Ciudadano. Incluso en algunos de ellos, como lo son los distritos 16, 14, 13, 10 y 5, actuaron como consejeros varios servidores públicos, 2 o más, lo cual revela una utilización sesgada del aparato gubernamental para favorecer al partido que detenta el poder. Y ofrecen una larga lista de los presuntos implicados. Usted los podrá ver con calma cuando los vayamos pasando. Por ejemplo, en la diapositiva 24 hay los nombres de 7 de estos funcionarios o presuntos funcionarios de Movimiento Ciudadano que apoyarían en casillas o como consejeros la campaña, la candidatura de Pablo Lemos. En la diapositiva 24, en la diapositiva 25 vemos otros 7 consejeros que Morena acusa que están vinculados al gobierno de Jalisco o a los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano y que por lo tanto fueron parciales en los pasados comicios. Y también en la diapositiva 26 vemos otros 1, 2, 3, 4, 5 casos de presuntos funcionarios públicos que Morena denuncia que fueron parciales como consejeros distritales en favor de Pablo Lemos. Bueno, los resultados electorales en Jalisco son tan extraños que parecen producto de la magia. Pues aunque Movimiento Ciudadano reclama que se reconozcan las victorias de Verónica Delgadillo García en Guadalajara y de Pablo Lemos por la gubernatura, extrañamente su candidato a la presidencia de la República quedó en Jalisco en tercer lugar. Es más, ni siquiera en segundo lugar, quedó en tercer lugar el candidato de Movimiento Ciudadano en uno de los 2 estados que están gobernados por Movimiento Ciudadano. Él fue superado ampliamente por la triunfadora morenista Claudia Sheinbaum Pardo.
Usted sabe que Movimiento Ciudadano tiene gobernadores en Nuevo León y en Jalisco. Bueno, pues en Jalisco, donde se supone que Movimiento Ciudadano es muy fuerte, su candidato terminó en tercer lugar. Y lo vemos en la diapositiva número 28. Vea usted nada más la pobreza del resultado de Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano, donde quedó en tercer lugar. O sea, Claudia Sheinbaum Pardo logró el 44% de los votos, Xóchitl Gálvez el 35% y Jorge Álvarez Maínez apenas el 17%, en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano. ¿Qué más? Bueno, en la elección para senadores por el principio de mayoría relativa, también observamos resultados que contradicen el ánimo triunfal de Movimiento Ciudadano. Pues los candidatos del Partido Naranja quedaron en tercer lugar. Ganaron los morenistas Carlos Lomelí Bolaños y María del Rocío Corona Nakamura. Y podemos verlo directamente en la diapositiva número 30. Aquí en la diapositiva número 30 usted puede ver con claridad que en la elección para senadores, Carlos Lomelí Bolaños y María del Rocío Corona Nakamura lograron 1.547.202 votos, es decir, el 40.41% de la votación en Jalisco. En segundo lugar quedó la coalición de PAN, PRI, PRD con el ex gobernador panista Francisco Javier Ramírez Acuña y Erika Natalia Juárez Miranda. Francisco Ramírez Acuña, por lo tanto, quedó como senador de primera minoría y como senadores de mayoría relativa fueron al Senado Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura. Pero vea usted, en tercer lugar, Alberto Esquer Gutiérrez y Mirza Flores Gómez apenas lograron 1.046.000 votos para el 27.33% de los votos captados en las urnas. La pregunta es la misma. ¿Cómo es posible que los candidatos al Senado de la República de Movimiento Ciudadano quedaran en tercer lugar, perdieran en Guadalajara y perdieran en Jalisco, en tanto que la candidata de Naranja en Guadalajara dice que ganó y Pablo Lemus dice que ganó, a pesar de que su candidato presidencial perdió, como ya lo vimos, y de que sus candidatos al Senado se fueron hasta el tercer lugar en el estado de Jalisco? Esos son los resultados extrañísimos de un proceso donde la presunción generalizada es que se manipularon los resultados, se manipularon los paquetes electorales y se manipuló el cómputo. Bueno, igual de extraños e inexplicables son los resultados con respecto al conjunto de los triunfos logrados por Movimiento Ciudadano y la oposición en los 20 distritos electorales estatales y federales que hay en Jalisco. Vamos a ver directamente la diapositiva 32. Vea usted este panorama desolador, ¿eh? Aquí ve usted que de los 20 distritos electorales federales, Morena, PT y Partido Verde ganaron 14. Luego, por separado, Morena ganó el Distrito 1 que tiene cabecera en Puerto Vallarta. El Partido Acción Nacional, junto con el PRI y con el PRD, ganaron 4 de 20 distritos. Y vea usted, Movimiento Ciudadano, en la elección de diputados federales de 20 distritos electorales, solamente ganó uno, en el Distrito 2 de Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco. La misma pregunta, ¿cómo se explica que Movimiento Ciudadano, que solo ganó uno de 20 distritos electorales federales, dice que ganó la gubernatura y que ganó Guadalajara? Bueno, vamos a la diapositiva 33. En la diapositiva 33 vemos el resultado global de la elección de 20 diputados federales en Jalisco, 20 diputados federales. Ahí vemos claramente que solamente en el distrito 2 de Lagos de Moreno ganó Movimiento Ciudadano, en 15 distritos electorales, como lo vemos en la diapositiva 33, en 15 ganó Morena, PT y Partido Verde, y en otros 4 ganó la coalición PAN, PRI, PRD. Y ahí está Movimiento Ciudadano con un solo distrito. Además, le voy a decir una cosa. Ese distrito que ganó Movimiento Ciudadano en Lagos de Moreno es el único distrito de mayoría relativa que Movimiento Ciudadano ganó en toda la República. De los 300 distritos electorales del país, Movimiento Ciudadano nada más ganó uno, el de Lagos de Moreno, y de los 20 distritos electorales federales de Jalisco, solamente ganó uno, el de Lagos de Moreno. Vamos a los 20 distritos electorales locales. Aquí también el resultado es sumamente extraño. ¿Por qué?
porque Morena y sus aliados ganaron 13 de los 20 distritos electorales locales en Jalisco, entre ellos dos de los tres distritos electorales de Guadalajara. Dos de tres distritos electorales en Guadalajara los ganó Morena también. Movimiento Ciudadano solamente ganó cuatro distritos electorales de 20 en todo el estado en la elección de diputados locales y en la elección de diputados locales el Partido Acción Nacional en coalición con PRI, PAN, con PRI, PAN, PRI, PRD ganó otros tres distritos electorales para el total de 20. Pero la pregunta es la misma, o sea, ¿cómo es posible que Morena, que ganó los distritos, el distrito 4 de Zapopan, por ejemplo, que ganó en Tonalá, que ganó en Guadalajara el distrito 9 y el distrito 11 y solamente perdió el distrito 8? ¿Cómo se explica en esta elección tan diferenciada que un partido como Movimiento Ciudadano, que lo perdió casi todo o que perdió la mayoría, de repente diga, oigan, gané Guadalajara y gané el estado? Bueno, esta semana, esta semana podría ser entre miércoles y jueves, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará el caso de los comicios en Jalisco y estudiará y votará el proyecto de sentencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que propone desestimar las objeciones de Morena, que exige la anulación del proceso electoral y la convocatoria a nuevas elecciones. Los hechos concretos, las evidencias, las contradicciones, las inconsistencias y las irregularidades están a la vista. La realidad, la realidad podría ser conjurada y callada por formalidades jurídicas de procedimiento, sin que se analicen el fondo de las violaciones a los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Esta semana, en el caso particular de Jalisco, veremos qué pesa más, si las trampas o las triquiñuelas o la magia electoral o un principio de justicia que preserve los principios rectores de la función electoral, analizando de fondo una elección que evidentemente es extraña, por llamarlo de alguna manera, mágica por los resultados tan extraños y evidentemente con una enorme cantidad de irregularidades. Con esto concluimos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias y buenas noches.